Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos ya en esta segunda mitad del año, en este espacio virtual. Mi nombre es Andrea Godino. En esta ocasión estoy a cargo del práctico de emoción y estrés. Estos temas son más interesantes para todos porque integran ya contenidos de las unidades anteriores con patologías ya específicas de la psicología o con trastornos como el estrés. Así que espero que les gusten. Ya han tenido la clase teórica que la dictó el doctor Juan Carlos Molina, con un desarrollo muy interesante y muy profundo. Incluso la información que está contenida en su clase no se encuentra en los libros, por lo menos en la literatura obligatoria de esta unidad, así que yo les recomiendo que estudien de su clase. Él recorre contenidos como la autoestimulación, las expresiones faciales, su importancia filogenética y ontogenética, así como también las áreas corticales y subcorticales que la modulan y los nervios craneales involucrados. Y también muestra resultados de un estudio donde estas expresiones faciales en neonatos se utilizan para medir aspectos apetitivos en los bebés que han sido prenatalmente expuestos al alcohol. En esta clase yo voy a hacer un foco más relativo a lo fisiológico de las emociones y vamos a profundizar un poco en lo que respecta a las respuestas de estrés y la importancia que tienen en la salud de los organismos. Así que bueno, por último, aclararles que voy a colgar a continuación una actividad práctica que es un cuestionario. Son 5 preguntas, 4 relativas a un trabajo de empatía y la última relativa a un estudio de estrés materno y su implicancia en las crías. Se muestran distintos gráficos que ustedes tienen que analizar y responder. Esta actividad práctica, si bien por una configuración del aula virtual les va a dar una nota, quiero que la desestimen porque no es una nota real, simplemente es para que ustedes hagan algún tipo de desafío práctico en cuanto a la temática de emoción y estrés, ¿sí? Fíjense los gráficos, integren con sus conocimientos previos de estadística. Bueno, léanlo atentamente y bueno, después el mismo sistema de ABP les va a dar el reporte si está correcto o no y vamos a hacer un horario de consulta virtual para evacuar posibles dudas que emerjan de esta actividad. Bueno, espero que les guste y nos vemos pronto. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros la palabra emoción? Hace muchos años ya varios pensadores, fisiólogos y estudiosos habían comenzado a preocuparse por este tema de la emoción. Fíjense, por ejemplo, este extracto de un escrito de William James en 1893, donde él detalla qué tipo de emoción de miedo quedaría si no experimentáramos latidos acelerados, ni respiración superficial, labios temblorosos, ni extremidades debilitadas, piel de gallina, ni cólicos viscerales. Me es imposible pensarlo. Digo esto porque para nosotros es inconcebible la emoción disociada de la sensación corporal. Fíjense cómo a partir de su relato ya se empieza a discriminar a la emoción como 2 componentes, uno psicológico, que es la parte de percepción consciente de la emoción, y otro fisiológico, donde se perciben alteraciones corporales. En este cuadrito tenemos un ejemplo de un chico que presenta miedo y fíjense los cambios que se producen. Alerta, todos los recursos metabólicos como la glucosa se direccionan hacia el cerebro y hacia los músculos esqueléticos para poder facilitar la reacción de huida. Hay una sudoración localizada, se presenta palidez
porque el flujo sanguíneo también se redirecciona a los órganos más importantes para acompañar esa huida. Fíjense que si hablamos de otra emoción, como puede ser la timidez o la vergüenza, el color de la cara, lejos de ser una palidez, aparece una ruborización de la cara. También el miedo está acompañado de taquicardia, de contracciones de esfínteres, mayor flujo sanguíneo a los músculos, se queda en la boca. Cuando alguien tiene que dar una charla, siempre le ponen un vaso de agua para poder aminorar esa sequedad que producen los nervios, dilatación en las pupilas, etc. Y acá les dejo un emoji haciéndose una pregunta. En nuestra materia normalmente tratamos de determinar los circuitos neurobiológicos y acercarles a ustedes cómo se logran esos conocimientos desde el laboratorio y desde un plano experimental. Entonces, ¿cómo se podrán medir esas emociones? Eso lo vamos a... Ustedes ya tienen la respuesta, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, recién dijimos que la emoción era la sensación subjetiva y los estados fisiológicos asociados. Podemos ampliar un poquito este concepto diciendo que las emociones constituyen una serie de mecanismos corporales desarrollados durante la historia evolutiva de los organismos. Estos mecanismos son susceptibles a modificarse, ya sea por la experiencia y por el aprendizaje, y su principal objetivo es lograr y aumentar la homeostasis de los organismos, es decir, promover una mayor adaptación y una mayor supervivencia. Entonces, como función principal de las emociones, podemos mencionar tres tipos de funciones. Una adaptativa, ya que facilita el ajuste del organismo a las nuevas condiciones ambientales, es decir, es un mecanismo plástico. Cada emoción, tanto las consideradas positivas como las negativas, tienen una utilidad determinada en distintas situaciones. Otra función es de tipo motivacional, potenciando y dirigiendo las conductas hacia algo apetitivo y evadiendo o alejándose de aquellos estímulos de tipo aversivo. Por lo tanto, también tienen un rol primordial en la toma de decisiones y en la solución de conflictos. Y también podemos mencionar una función comunicativa a dos niveles. A nivel intrapersonal, como una fuente de información endógena, ya que las emociones tienen la capacidad de modular también el resto de las actividades cognitivas. Hay un ejemplo que dice que mientras más sonreís, más feliz estás. Bueno, vendría a ser una comunicación intrapersonal de esa índole. Y por otro lado, la interpersonal, ¿no? En una dimensión social, donde esa emoción influye en la conducta de otros y potencia las relaciones con los otros sujetos. Bueno, esta diapositiva habla de cómo se ha ido formando la teoría biopsicológica de la emoción y los principales hitos que han ocurrido a lo largo de la historia. Vamos a ir viendo muchos de ellos y en este caso quería mencionar la teoría de Darwin. Sabemos que el gran aporte de Darwin a la ciencia ha sido la teoría de la evolución, y en esa teoría la emoción no quedó ajena. Él establecía, como pueden ver en la imagen de la derecha de los dos perros, que la expresión de la emoción iba evolucionando en las especies. ¿Con qué objetivo? En este caso tenemos un perro que muestra una señal de agresión con la cola erguida y su pelo de punta, y un gesto en el hocico de agresión. Mientras que el perro que está en la parte inferior muestra una clara expresión de sumisión, ¿sí?
Él decía que estas emociones, mientras más se caracterizaban y más claras eran al otro sujeto, se iban a adaptar mejor, porque de esta forma una clara manifestación de sumisión y una clara manifestación de agresión hacía de que se interpretara la emoción en el otro y evitara el combate y la pérdida fatal real. Luego ocurrió el caso de Phineas Gates, seguramente ya lo han escuchado nombrar. Él era un trabajador de ferrocarril, lo que hacía en ese momento era dinamitar los lugares por donde iba a pasar el ferrocarril para poder colocar las vías del tren. Una vez él realizando este trabajo, se le explotó la dinamita y uno de los hierros atravesó su cabeza. Él sufrió grandes daños, pero no tuvo cambios a nivel cognitivo, pero sí a nivel emocional. Él, que era una persona religiosa, amable, que trataba de ayudar a sus vecinos, pasó a ser una persona desordenada, irrespetuosa. Entonces comenzó a quedarse solo, perdió su trabajo. Bueno, años más tarde él murió en San Francisco, su familia enterró sus restos junto con la barra de hierro que lo había hecho tan famoso en su momento. Y años más tarde, John Harlow, no sé si se acuerdan, del estudio del apego con los monos, hizo desenterrar sus restos y colocó su cráneo junto a la barra de hierro en el Museo de Harvard. En el 1994, Damasio, con su equipo, logró hacer una reconstrucción del área de la lesión que había tenido Phineas Gates y llegaron a la conclusión de que se había deteriorado el lóbulo prefrontal medial, lo cual daba origen a ese cambio tan marcado en su conducta. Comenzamos esta clase con un relato de un extracto de William James acerca de la emoción, donde él remarcaba la relación de las respuestas fisiológicas, somáticas y neurovegetativas asociadas a la emoción, ¿sí? James y Lange trabajaban independientemente, pero llegaron a la misma teoría y al mismo momento, por lo tanto se la conoce como la teoría de James y Lange, ¿sí? En esta teoría ellos decían de que se percibe un estímulo amenazante, sería el recuadro que está al comienzo. Se percibe un estímulo amenazante como un oso, se gatillan las respuestas fisiológicas y luego se hace la experiencia emocional o la percepción del miedo, ¿sí? En este caso. Hay una frase muy conocida también que hace referencia a esta teoría, que es siento pena porque lloro y no lloro porque siento pena, ¿sí? Eso sería parte de su teoría. Años más tarde esta teoría fue superada por la teoría de Cannon y Barr. Cannon y Barr sí trabajaban en equipo, Barr era discípulo de Cannon y luego continuó también en el estudio de la emoción, ya vamos a mencionar otro trabajo muy conocido de él. Y Cannon estableció principalmente que el sistema nervioso simpático era el que modulaba estas respuestas fisiológicas, donde la activación del sistema simpático aumentaba y direccionaba los recursos metabólicos como la glucosa al cerebro y a los músculos para permitir estas reacciones de huida o de escape. También aumentaba la presión cardíaca y las pulsaciones, ¿sí? Entonces él asociaba este estado emocional con una actividad simpática, ya que la parasimpática la actividad parasimpática se asocia más con el estado de reposo, el almacenamiento de reservas como
en un contexto mucho más tranquilo y no asociado a la emoción. Bueno, en la teoría de ellos establecían que se percibía el estímulo amenazante e independientemente se generaba la experiencia emocional de miedo y las respuestas fisiológicas. La visión actual es que estos tres elementos, el estímulo, la respuesta neurovegetativa y somática y la experiencia emocional, se modulan y tienen conexiones bidireccionales entre cada uno de los elementos. Les dije que Philip Barr continuó sus estudios en el campo de la emoción. Él hizo un experimento muy famoso, hizo la ablación cortical en gatos del cerebro, dejando el hipotálamo intacto, como en la figura de abajo, y en otros casos lesionando el hipotálamo. ¿Qué veía? Que cuando dejaba el hipotálamo intacto, ante el mínimo estímulo, los gatos desplegaban una reacción emocional de defensa y de agresión muy marcada, ¿no? Mostraban los dientes, erizaban sus pelos, sacaban las uñas. Y se lo conoció por eso como la falsa euforia, ya que no tenía un estímulo que gatillaba, un estímulo clave que gatilla esa furia, sino que era ante cualquier estímulo. Ellos vieron que al sacar la corteza, el hipotálamo quedaba mediando las respuestas agresivas de defensa, que eran evolutivamente más básicas, como había mencionado Darwin en sus estudios. Esto iba acompañado de las respuestas neurovegetativas, como el aumento de la presión, la dilatación de las pupilas, el aumento en la tasa cardíaca, mientras que cuando se lesionaba el hipotálamo, esto no ocurría. A su vez, Hess avaló estos estudios. Él hacía una estimulación eléctrica del hipotálamo y observaba que esa estimulación provocaba las mismas reacciones de defensa. Y en conjunto demostraron que el circuito básico de la emoción estaba formado por estas estructuras diencefálicas que estaban conectadas con el tronco encefálico, y de esta manera las eferencias del hipotálamo que atravesaban la formación reticular modulaban tanto las respuestas neurovegetativas como las respuestas somáticas de la agresión en este caso. Es decir, que empezaron a incorporar al hipotálamo como centro clave de la modulación neurovegetativa y somática en una respuesta de emoción. Luego, más o menos en el 1930, apareció otro investigador, conocido como Papez, quien propuso que la expresión emocional estaba modulada y controlada por varias estructuras neurales que estaban interconectadas unas por otras, a las cuales denominó sistema límbico. Estas estructuras formaban como un anillo que rodeaba al tálamo. Las principales estructuras que conformaban ese sistema límbico eran los cuerpos mamilares, el hipocampo, el trígono cerebral, la corteza singular, el septum, el bulbo olfativo, el hipotálamo. Y años más tarde, luego de otros experimentos, se incorporó la amígdala y la corteza prefrontal orbital y medial y la porción ventral de los ganglios basales dentro de este circuito. En sus estudios, Papez propuso que los estados emocionales se expresaban a través de la acción de las estructuras límbicas sobre el hipotálamo y que se experimentaban a través de la acción de las estructuras límbicas sobre la corteza. Ese fue su aporte. Unos de los responsables de incluir a la amígdala dentro del sistema límbico fueron Kleber y Bucy, que determinaron que la lobectomía temporal anterior bilateral alteraba la conducta de monos rhesus. Ellos encontraron que esta lesión
ocasiona una hiperoralidad, como se muestra ahí en la imagen, el movimiento metiéndose toda la boca con cualquier objeto, hipersexualidad, incluso con objetos inanimados. Pero lo más destacado y lo más llamativo de la alteración conductual de estos monos era que perdían la capacidad de desarrollar miedo ante una serpiente, que es el estímulo target que les da pánico a estos monitos. En realidad ellos encontraron azarosamente este hallazgo porque ellos estaban probando una droga y este hallazgo fue indirecto. Y luego de más estudios pudieron discriminar de que la lesión de la amígdala era la causal de estos efectos en los monos. Bueno, como ya venimos mencionando, la emoción está asociada a una respuesta neurovegetativa, ¿sí? Que puede ser cambios en la frecuencia cardíaca, en la secreción de saliva, en la sudoración, en la disponibilidad de los recursos metabólicos como la glucosa, ¿sí? Y la redirección del flujo sanguíneo hacia estructuras claves para la huida en el caso del miedo, ¿sí? Esta particularidad de las emociones nos hace que sean factibles de medirse. Al principio yo les había presentado este mismo esquema con el niño, el dibujito, representando una reacción de huida, y les había comentado que esto se relacionaba con la posibilidad de medirlo experimentalmente. Y eso sí se puede hacer gracias a que hay distintos métodos que permiten la evaluación de respuestas fisiológicas. Eso ya lo vieron a principio de año, allá por el práctico 3, donde ven, por ejemplo, la electromiografía, el electrocardiograma, la medición de la presión arterial, la conductividad de la piel. Bueno, este tipo de variables son utilizadas para detectar si un individuo percibe o siente emoción o no. El método que se utiliza es la poligrafía y también se la conoce como detector de mentira, pero en realidad mide emoción mediante variables fisiológicas y no mentiras. Normalmente se utiliza esta metodología porque cuando la persona se pone incómoda o nerviosa, es decir, está sintiendo la emoción de que está mintiendo, es percibido por estas variables y puede ser detectada. Hay distintos métodos, se utiliza en algunos casos una pregunta control, donde no genera a ninguno de los sujetos sospechosos, por ejemplo, de un robo, ningún tipo de nerviosismo, como le gusta el pollo. Y otra pregunta que lo vincula más con el hecho delictivo, como puede ser, usted robó el monedero, ¿sí? Se utiliza esa, y si no se utiliza otra técnica, una mejora de esa técnica, que es la técnica del reconocimiento de culpabilidad, perdón, de conocimiento. En este caso lo que se hace es hacer preguntas donde solo la persona que ha cometido el hecho va a percibir y va a sentir emoción ante esa pregunta. Puede ser, el monedero estaba debajo de la cama o en la caja fuerte, ¿sí? Algo que solo sepa la persona que ha cometido el robo. Bueno, acá les paso a continuación un listado de las técnicas para medir actividad fisiológica que han visto. La electromiografía, que la vamos a ver ahora de nuevo, permite evaluar la contracción muscular. Movimientos oculares mediante el registro de cambio en el potencial. Conductibilidad de la piel a través de la sudoración. Y la actividad cardiovascular mediante el análisis de la frecuencia cardíaca por electrocardiograma, la tensión arterial y la volemia. Ekman y colaboradores se han destacado por sus estudios sobre el análisis de la expresión facial. Ellos analizaron distintos recursos como películas y fotografías
y lograron armar un atlas de las distintas expresiones. Ese atlas consistía en fotografías de personas quienes no estaban expresando o sintiendo esa emoción genuinamente, sino eran personas a quienes se les indicaba qué músculos faciales contraer para lograr esa expresión. El análisis de las emociones indica de que hay una universalidad en las expresiones faciales. Eso se confirmó también analizando una tribu de Nueva Guinea que estaba bastante recluida y con poco contacto con otras poblaciones. Entonces se confirmó de que ellos tenían las mismas expresiones faciales. Las expresiones faciales primarias son universales, como felicidad, tristeza, sorpresa, ira, miedo y asco. Y puede haber alguna variación cultural, pero en general estas primarias son iguales para todas las poblaciones. Aquí a la derecha se representan las distintas expresiones faciales. No sé si han visto esta serie, se llama Lie to Me. Este sujeto que aparece en las distintas fotografías es un investigador que analiza las microexpresiones faciales y bueno, esa actividad la desarrolla para llegar a resolver algún caso de tipo policial. ¿Quién hizo la estafa? ¿Quién robó? Si se cometió un homicidio, quién está mintiendo. Bueno, es muy divertida y muy entretenida. Yo se las recomiendo si no las han visto. Bueno, ¿qué es lo que diferencia una expresión facial genuina de una verdadera? A veces en la vida cotidiana es muy útil poder fingir alguna expresión. Qué sé yo, nos dan un regalo y no nos gusta, pero estamos muy agradecidos, entonces simulamos una sonrisa o cara de felicidad. Bueno, ese tipo de inhibición de emociones faciales genuinas y la inducción de una expresión facial falsa puede ser detectada por los distintos músculos. Por ejemplo, un francés que ha estudiado también mucho cómo se logran con las distintas contracciones musculares, las distintas expresiones, ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, en la sonrisa hay dos músculos que la modulan. Uno es los orbitales, es decir, esos músculos que se encuentran alrededor de los ojos, y el músculo cigomático mayor, que son esos oblicuos que se encuentran en las mejillas, que tiran los labios hacia arriba generando la sonrisa, ¿sí? Bueno, cuando hay una sonrisa falsa, el músculo cigomático mayor se contrae voluntariamente. Sin embargo, los orbiculares no se contraen a menos que sea una sonrisa genuina o placentera. A esta sonrisa genuina se la conoce como sonrisa de Duchenne, en honor a este científico. Él hacía unos experimentos muy divertidos o muy graciosos que generaba, pasaba corriente en los músculos, ponía una especie de electrodos en los distintos músculos faciales que hacían la contracción de esos músculos e iba logrando las distintas expresiones. Y eso lo hacía con un zapatero de Francia que era amigo de él. Bueno, de ahí se conoce esta sonrisa de Duchenne, que es la que se genera por la contracción de ambos músculos. En relación a esto, surge el interrogante sobre el efecto que tiene la expresión facial sobre la experiencia emocional. Para responder a esto, un grupo de investigadores diseñaron un experimento
en el que convocaron a diversos sujetos a quienes le mostraron distintas imágenes. Algunas eran expresiones faciales de enojo y otras de felicidad. Y le midieron la contracción de los músculos faciales implicados en la expresión de felicidad y los músculos implicados en la expresión de enojo, y a su vez les pidieron que hagan un autorreporte de cómo se sentían ante cada imagen. Y estos fueron los resultados que encontraron. A la izquierda se muestra la expresión facial ante la exposición a diapositivas que muestran rostros felices. Y se ve que hay un mayor reporte de felicidad y una mayor contracción muscular de los músculos involucrados en la felicidad. Opuesto a lo observado cuando a estos mismos sujetos se les mostraron diapositivas que provocan enfado, que tenían caras de enojo, ¿sí? Donde se reportó un mayor enfado general y una mayor contracción de los músculos implicados en la expresión de enojo o de ira, ¿sí? Otro estudio similar, pero sería a la inversa, se colocan electrodos en los distintos músculos, por ejemplo en aquellos que participan en la expresión de felicidad, y se les realiza una activación exógena, es decir, un impulso eléctrico que provoca la contracción de esos músculos. Y se ve que esa simple contracción muscular activa áreas cerebrales implicadas en la percepción de la felicidad, por ejemplo. Con lo cual, volviendo un poco a las distintas teorías sobre la emoción, vemos que la teoría actual, donde participan los tres elementos, que es el estímulo de la emoción, la experiencia emocional y las respuestas neurovegetativas, son tres elementos que se conectan unos a otros y que se modulan mutuamente, tal como lo propone la teoría actual. A su vez, estos músculos que participan en la expresión facial muchas veces se contraen, pero no llega a manifestarse en el rostro. Esto es lo que se conoce comúnmente como cara de póker o con cara neutra. Sin embargo, estos sujetos se les puede colocar y realizar una electromiografía de los distintos músculos y poder determinar qué está sintiendo de acuerdo al tono muscular de los músculos involucrados en la expresión. Y finalmente un comentario. Al principio dijimos que la emoción es una sensación subjetiva y esto tiene su grado real. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado de ver una película con alguien, con una amiga, donde durante la trama de la película no podía percibir distintas emociones. Sin embargo, yo me sentía triste y lloraba ante ciertas partes de la película y mi amiga lloraba ante otras partes de la película. Eso refleja claramente cómo la emoción es, y las estructuras que modulan la emoción, es plástico y es modelado por la experiencia y por el aprendizaje, dando este abanico de subjetividad al plano emocional. Si hacemos un repaso de lo visto hasta ahora, nos daríamos cuenta que gran parte de los ejemplos de estudio se focalizan en la emoción de miedo. Esto ocurre porque el miedo es una emoción fácil de inferir, no solo en el humano, sino en muchas de las especies, sobre todo las estudiadas en el laboratorio. Es una emoción altamente adaptativa porque gatilla respuestas somáticas y neurovegetativas de huida que evitan el estímulo amenazante. Y por otra parte, la exposición crónica al miedo genera cambios negativos en la salud de los organismos conocidos como estrés. El estudio
del miedo y conductas asociadas, se han focalizado en las conductas agresivas y defensivas. Si miramos estas fotografías, vemos que hay dos contrincantes, de los cuales uno despliega una conducta agresiva y el otro una defensiva. El agresor tiene como motivación hacer un daño a su contrincante y el defensor protegerse de esa amenaza. El estudio de estas conductas ha dado a conocer un nuevo concepto que es la zona objetivo. La zona objetivo es aquella que se desea proteger o que se desea atacar. Yendo a un ejemplo puntual, las ratas, cuando hay un agresor, el agresor normalmente hace un ataque lateral para poder acceder al lomo de su contrincante y morderlo. Por su parte, el defensor lo que hace es una conducta que se conoce como boxeo con sus patas delanteras para alejar al agresor y evitar y proteger esa zona objetivo que es el lomo. A lo largo del estudio y de la investigación de estas conductas, se ha visto que son conductas estereotipadas, es decir, que son características de las especies. Este hallazgo fue el primer paso para la identificación de las bases neurales de estas conductas. Acá en esta diapositiva mostramos en la tabla de la derecha un listado de conductas estereotipadas en las ratas. Hay conductas agresivas y conductas defensivas. Por ejemplo, la agresión depredadora es cuando se ataca a un organismo de otra especie para devorarlo o comerlo. Y la agresión social es aquella que se produce por la dominancia social. Dentro de las conductas defensivas están las de la defensa, justamente por la dominancia social. Y también podemos mencionar algunas como la paralización y la huida. La paralización muchas veces se la llama o se la conoce por su término en inglés freezing, que implica la inmovilización completa del sujeto para evitar los ataques del depredador o de la amenaza. Y otra que hemos visto en los primeros prácticos es el enterramiento de defensa, que cuando las ratas observan en la jaula o en su ambiente donde viven algún elemento de riesgo, lo entierran para evitar tomar contacto con este elemento. Como dijimos, como son conductas estereotipadas, tienen bases neurales conocidas o más fáciles de estudiar. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa con el hombre, con los humanos? En estos encéfalos más complejos, la experiencia individual influye mucho en la determinación de las respuestas a estímulos especiales. Por lo tanto, una experiencia sensitiva que induce temor o tristeza a algunos, para otra persona puede no tener ningún efecto emocional, como en el ejemplo que vimos de la película, que a algunos les genera un tipo de emoción y a otros otro. Para algunos autores es posible que las interacciones entre la amígdala, la neocorteza y los circuitos subcorticales explique algo acerca de los sentimientos. Dentro de este contexto, los sentimientos implican tanto la experiencia consciente inmediata del procesamiento emocional implícito, que se origina en el circuito amigdalino y la neocorteza, como el procesamiento explícito del pensamiento semántico, que se origina en el circuito hipocampo-neocorteza. Entonces, es posible para estos autores concebir los sentimientos como el producto de una memoria de trabajo emocional que sostiene la actividad neural relacionada con el procesamiento de estos distintos elementos de la experiencia emocional, y es probable que la corteza prefrontal, en este caso, sea el sustrato donde se mantengan esas asociaciones dentro del comportamiento consciente.
Un tipo de aprendizaje es el miedo condicionado, que consiste en la formación de una respuesta de miedo ante un estímulo que previamente era neutro. Este aprendizaje se representa en este recuadro gris a la izquierda, donde se presenta un estímulo neutral, que es un tono, un estímulo no condicionado, que es un choque eléctrico, el que induce la respuesta de miedo, un condicionamiento, que son ensayos durante los cuales se asocia el tono con el choque eléctrico, para finalmente condicionar el estímulo neutro, y ahora llamarse estímulo condicionado, el cual, sin la presencia del choque eléctrico, por sí solo el tono es capaz de inducir la respuesta de miedo. ¿Sí? ¿Cómo medían estos investigadores la respuesta de miedo? Es decir, ¿cómo sabían después de los ensayos si el tono por sí solo les causó miedo? Utilizaban varias variables. Una de ellas era la activación del tono simpático. Como ya sabemos, las emociones causan activación del sistema neurovegetativo y del somático. Entonces ellos lo que hacían era medir la presión a las ratas que condicionaban. Y además medían la conducta de freezing o de congelamiento, que como vimos es una conducta defensiva. Este modelo fue muy útil para ir deslindando el circuito neurobiológico del miedo. Entonces, se realizaba el condicionamiento en combinación con algún método lesivo, como vieron ya en los prácticos anteriores, y lesionaban distintas estructuras. Por ejemplo, lesionaban el núcleo geniculado medial, donde llegan las aferencias sonoras, y se veía que la lesión de esta área bloqueaba el aprendizaje. Sin embargo, si se lesionaba la corteza auditiva, no se bloqueaba el aprendizaje de miedo, es decir, esta estructura no era importante. Si se lesionaba la amígdala, también se bloqueaba el aprendizaje de miedo, al igual que si se bloqueaba el núcleo geniculado medial, concluyendo que eran estructuras claves para el aprendizaje de miedo condicionado. Por otra parte, la conexión que tiene el núcleo geniculado medial con la amígdala durante el condicionamiento se fortalecía de acuerdo al supuesto de Hess, y eso permitía la asociación. Además, se ha visto que la amígdala es una estructura que presenta potenciación a largo plazo y que la inyección de antagonistas del receptor NMDA es capaz de bloquear este aprendizaje y la potenciación a largo plazo, concluyendo y estudiando el circuito involucrado en la regulación del miedo condicionado. Bueno, este es un ejemplo de cómo se hacen los estudios de las áreas que se activan por la emoción en humanos. En este caso son las áreas involucradas en el condicionamiento aversivo que utilizan distintas modalidades del estímulo incondicionado: táctil, auditivo, olfatorio y visual. ¿Sí? Este es un metaanálisis, no sé si lo recuerdan el concepto de lo que es, pero bueno, son estudios que resumen la información de muchos trabajos de investigación y las resumen. En este caso, no es un estudio particular, sino es la recopilación de datos de muchos estudios que han utilizado, en este caso, resonancia magnética funcional y PET para ver la activación de las áreas ante estos estímulos. Lo que me gustó de este gráfico, que se representan claramente las distintas áreas que hemos estado viendo a lo largo de la clase: la amígdala, la corteza cingulada anterior, la ínsula, el estriado, el hipocampo, el tálamo, la corteza frontal. Y cómo, fíjense, la valencia de los distintos estímulos incondicionados, donde por ejemplo los estímulos aversivos táctiles son mucho más eficientes en activar las distintas áreas que, por ejemplo, los visuales, ¿sí? Que son los que prácticamente presentan menor activación. Esto es para contrastarlo un poco lo que vemos en los estudios con animales, donde se utilizan métodos lesivos, cómo se realizan estos abordajes en humanos. Este estudio es muy interesante, surge a partir de un reporte de un caso, ¿sí?
de una persona que tenía una enfermedad, una lesión encefálica en la amígdala, causada por una enfermedad genética poco común que producía calcificaciones en las zonas lesionadas, que en este caso era la amígdala. La sometieron a distintos ensayos. En este caso, por ejemplo, el que se representa en estos gráficos, a la izquierda están pacientes con lesiones en otras áreas que no abarcaban la amígdala, y a la derecha SM, que es este paciente importante en este caso. Fíjense, cada una de las líneas representa la interpretación de un tipo de emoción dentro de fotografías que se les iban mostrando a los pacientes. SM, a diferencia de los otros pacientes, no podía reconocer las expresiones de temor prácticamente, o al menos en comparación. Con lo cual, esto causó más inquietud a los investigadores, los cuales se preguntaron qué le pasaba en la vida real, si esa falta de reconocimiento del temor se reflejaba también en su vida cotidiana. Entonces la animaron a someterse a distintos desafíos cotidianos de la vida real, o que al 90% de las personas les causan temor. La llevaron a un serpentario, le hacían sostener animales como serpientes o arañas, que por lo menos yo nunca agarraría, y esta persona se mostraba entusiasmada porque esta situación, lejos de causarle miedo, le ocasionaba curiosidad. Los investigadores, y se ve que esta persona era muy predispuesta, siguieron investigando, metiéndose ahora un poco en la vida cotidiana de SM. Le pidieron que haga un reporte que duró 3 meses, donde anotaba los distintos sentimientos que iba teniendo a lo largo del día. Por ejemplo, vean las barras, las marrones se asocian con la tristeza, entonces él reportaba, o ella, se siente triste, solitario, desconsolado. Otras se asociaban con el enojo, con la sorpresa, con la felicidad, con el disgusto o con el temor. Fíjense que a lo largo de 3 meses, los investigadores, o en su reporte, no encontraron ningún sentimiento que se asocie con temor, ¿no? Con lo cual, Feinstein y sus colaboradores concluyeron, en relación a este caso, sin la amígdala se pierde el valor evolutivo del miedo. De hecho, esta persona, comentan en algunos lugares, que vivía en lugares de riesgo, no tenían la capacidad de desarrollar conductas defensivas cuando estaba en un ambiente que al común de la gente le inspiraba miedo. La amígdala, la corteza prefrontal y sus conexiones estriales y talámicas no solo están involucradas en el procesamiento de las emociones, sino que también participan en el procesamiento neural complejo responsable del pensamiento racional. Estas mismas redes participan en los estímulos sensitivos, por ejemplo, en las expresiones faciales, que transmiten señales importantes relativas a la evaluación de las circunstancias y las convenciones sociales. Es decir, se usan cuando se juzga confiabilidad en los rostros humanos, y se imaginarán que son de extrema importancia para lograr relaciones interpersonales exitosas. En este estudio se les pide a los participantes que determinen la confiabilidad de las caras de distintas imágenes y de distintos rostros que se les muestran en el ensayo. Fíjense, durante esta tarea de determinar la confiabilidad en los rostros, cómo se activa la amígdala y la ínsula. Si vemos el gráfico, una mayor activación de la amígdala significa una menor confiabilidad del rostro, ¿sí? Determinado por los participantes. En las barras violetas es la determinación en un ensayo que ellos le llaman explícito, es decir, solo le muestran las fotografías y ellos van determinando la confiabilidad. Fíjense que puntúan bastante alto.
Sin embargo, si le dan alguna información adicional, como por ejemplo que los rostros que van a ver a continuación corresponden a estudiantes universitarios, fíjense cómo baja la valoración y la puntuación en la actividad de la amígdala. Es muy interesante. Y ahora el estrés. ¿Qué es el estrés? Según la OMS, es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan un organismo para la acción. Si ampliamos un poco más este concepto, podemos decir que el estrés es la respuesta adaptativa, neuroendocrina, fisiológica y conductual desencadenada por la exposición a un estímulo, puede ser de orden fisiológico, psicológico o social, real o percibido, que altere o amenace la integridad física o psicológica del organismo. Esta respuesta tiene la finalidad de mantener la homeostasis del individuo o restablecerla si se ha alterado. Es decir, repasando un poco con lo que veníamos viendo, vendría a ser la respuesta a la emoción de miedo, ¿sí? Hay distintos tipos de estresores de tipo somático, puede ser una herida, una agresión física, una cirugía, una deshidratación, ¿sí? Y estresores psicogénicos que se relacionan con las circunstancias sociales o culturales o personales que el sujeto tiene que experimentar. Acá en el recuadro de la derecha hay un listado de los distintos eventos vitales que causan estrés a los organismos con cierto nivel de puntuación. Ahí en rojo yo les marqué algunos cambios, por ejemplo, que hemos transcurrido a lo largo de esta pandemia, como por ejemplo cambio en las condiciones de vida, en los hábitos personales, en el centro de estudios, en las actividades de ocio, bueno, toda esa serie de cambios a los que hemos sido sometidos todos nosotros en este último tiempo. Ni hablar el formato de empezar a dictar una materia de modo virtual y ustedes a cursarla. Bueno, eso es como para que tengan un ejemplo concreto de situaciones estresantes. Bueno, en cuanto a las respuestas de estrés, como vimos al comienzo de la clase, Cannon fue el primero en asociar la respuesta del estrés con la activación simpática, ¿sí? Esa liberación de noradrenalina y adrenalina preparaba al sujeto para la huida y para poder evitar ese estímulo amenazante. Años más tarde, Hans Seil determinó otra de las respuestas endocrinas que caracterizan al estrés, que es la liberación de los glucocorticoides. La corticotropina se libera a partir de la hipófisis anterior, como pueden ver en el recuadro de la derecha. Esa corticotropina estimula la corteza suprarrenal, estimulando la liberación de los glucocorticoides, ¿sí? Es decir, que estas dos respuestas son endocrinas y caracterizan al estrés. Si uno recibe un paciente y desea determinar su nivel de estrés, el ensayo más típico es el dosaje en sangre de los glucocorticoides. Por otra parte, Seil también determinó que si bien la respuesta al estrés era adaptativa porque permitía afrontar un estímulo amenazante, cuando esto se prolongaba en el tiempo, este estímulo estresante, y se volvía crónico, se asociaba más con un efecto perjudicial para la salud. Y comenzaron a estudiar justamente esa asociación tan en boga en estos días. Por otra parte, también la intensidad de la respuesta al estrés se relaciona con las estrategias de afrontamiento de cada uno de los individuos, ¿sí? Hay un estudio, por ejemplo, que muestra en un grupo de mujeres que van a ser operadas de cáncer de mama, cómo la estrategia individual de cada una permitió transcurrir esa situación con menor o mayor estrés. Aquellas que, por ejemplo, rezaban y se encomendaban a Dios, o aquellas que pensaban de que esa operación las iba a sanar, que tenían una actitud más positiva, tenían menor nivel de estrés. Justamente eso es lo que muestra esta diapositiva, cómo el mismo estresor puede ser percibido diferencialmente en cada individuo, ¿no?
El estresor puede ser de distintos tipos, como ya vimos, puede ser físico o emocional, puede tener una intensidad y una duración diferente que impacta en un sujeto. Ese sujeto además tiene distinta carga genética, distintos polimorfismos de algunos genes vinculados en la respuesta al estrés. Eso va a determinar una cierta vulnerabilidad. Además están las experiencias previas, principalmente las que el sujeto vivió durante la etapa ontogénica temprana. No sé si recuerdan uno de los ejemplos que vimos en el práctico 2 de genética, cómo el diferente cuidado materno impactaba en la expresión de los receptores de glucocorticoides. Eso también, los eventos tempranos predisponen de alguna forma al sistema fisiológico endocrino para modular luego, durante la etapa adulta, las distintas respuestas. Y por supuesto en el contexto actual, donde el sujeto se encuentra, en conjunto todo eso va a influir en la percepción del estrés de cada individuo. Bueno, esta diapositiva hace referencia a dos términos, alostasia y carga alostática, que se relacionan con los eventos estresantes. Alostasis se utiliza en respuesta al estrés agudo, son los mecanismos que se ponen en marcha para lograr la conservación del equilibrio amenazado o bien la recuperación del equilibrio perdido. Por otra parte, la carga alostática se refiere a la respuesta de estrés crónica y significa que los sistemas de alostasis en esta situación crónica se ven sobreexigidos o resultan desadaptados o bien presentan ambos problemas y se debe a la activación frecuente y reiterada de estos mecanismos de respuesta a factores estresantes o bien a la incapacidad de detener la respuesta, es decir, una falta de freno, o bien la respuesta resulta desproporcionada de estos sistemas de alostasis, es decir, hay una mayor respuesta o exagerada respuesta. Bueno, dijimos que una de las respuestas del estrés era de tipo endocrina y como vimos al principio se caracteriza principalmente por dos hormonas, los glucocorticoides y las catecolaminas que están a la derecha, ¿sí? Los glucocorticoides, abreviados como GC, tienen distintos efectos metabólicos para movilizar la energía, un efecto permisivo sobre el crecimiento, pero que se inhibe en concentraciones altas de la hormona, tiene efectos antiinflamatorios y antialérgicos que pueden ser también mediados por los efectos inmunosupresores de estas hormonas, tiene también efectos cardiovasculares y regula el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿sí? Por una retroalimentación negativa. Por otra parte, las catecolaminas tienen ese efecto rápido que se caracteriza por un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la actividad mental, de la fuerza muscular, movilización y liberación de la energía, un aumento de la frecuencia cardíaca y del metabolismo tisular. Si pensamos en las funciones de estas hormonas y pensamos también en lo que puede ocasionar la exposición prolongada a un estímulo estresante, podemos intuitivamente inferir un poco las patologías que puede llegar a ocasionar el estrés crónico. Durante la respuesta del estrés también hay cambios en otras hormonas, que simplemente se los menciono: estrógenos, andrógenos, prolactinas, hormonas tiroideas, opioides endógenas, prostaglandinas, etc. Es decir, que es un cambio integral que afecta a muchos sistemas. En este gráfico se muestra el efecto del estrés sobre la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Se muestran dos grupos de sujetos, unos que trabajan como controladores aéreos en aeropuertos con alto flujo de aviones, y otro grupo que trabajan en actividades con bajo nivel de estrés, ¿sí? Y le miden la presión arterial o los niveles de hipertensión. Fíjense cómo aquellos que tienen trabajos estresantes
tienen incrementada la presión arterial en relación a los sujetos de trabajos más tranquilos, y esto es muy pronunciado en la edad. Sabemos que también las enfermedades cardiovasculares incrementan con la edad a partir de los 40 años. Fíjense el pico que hace en aquellos sujetos que se encuentran diariamente bajo mucho estrés laboral. Este es otro ejemplo del impacto que tiene el estrés sobre la salud. Estos son dos grupos. Uno que son cuidadores de un familiar con Alzheimer y otros sujetos que son controles. A todos estos sujetos se les realiza una biopsia para analizar y se evalúa durante las distintas semanas la cicatrización de la herida. Y como pueden ver, los sujetos controles, que son las barras oscuras, el grado de mejora es mucho más rápido que los sujetos que están bajo un estrés crónico cuidando a un paciente con Alzheimer. Bueno, en esta diapositiva les voy a contar más o menos cómo funciona el sistema inmune específico, muy brevemente. Tiene muchos más recursos y es muy divergente y multifacético, así que solo les voy a contar una parte como para que lo podamos relacionar con patologías inducidas por estrés, ¿sí? Este campo, a partir de los estudios de Hans Seil, comenzó a crecer mucho y dio origen incluso a una nueva rama que es la psiconeuroinmunología, donde relaciona el sistema inmune con la neuroendocrinología y la psicología, ¿sí? Bueno, fíjense en esta imagen, la primera célula a la izquierda, ese recuadro naranja podría ser el coronavirus. Una célula de nuestro cuerpo llamada célula presentadora de antígenos lo reconoce, lo endocita y lo procesa en su capa externa, como muestra la segunda célula, para presentárselo al sistema inmune. Es como en un caso policial donde uno de los policías lo detecta y dicen, bueno, este sujeto o este patógeno en este caso tiene pelo rojo y barba, ¿no? Entonces lo que hace ese único policía se lo presenta a todo el plantel de policías para poder diversificar y aumentar la capacidad de defensa y de búsqueda de este microbio. Bueno, en ese caso, esta célula se lo muestra, el sistema inmune lo reconoce por un receptor antigénico y ahí ya tiene la información para poder amplificar la respuesta, que la hace de dos formas. Una de las formas es mediante la producción de anticuerpos, como pueden ver debajo. Las células encargadas de producir los anticuerpos son los linfocitos B, ¿sí? Es decir, que una vez que este patógeno ingrese por segunda vez al organismo, los linfocitos B van a producir rápidamente anticuerpos para neutralizar a ese microbio o ese patógeno. Otra forma es mediante la inmunidad celular realizada por los linfocitos T, que también lo encuentran ahí. Cuando una célula está infectada con ese agente externo, lo que hacen estas células es destruir esas células infectadas conocidas como células diana, ¿sí? Por lo tanto, esto genera una especie de memoria inmunológica que cuando el organismo aparece nuevamente infectando al sujeto, tanto la inmunidad mediada por anticuerpos como la celular mediadas por los linfocitos T aparecen y neutralizan rápidamente la infección. El sistema inmune posee además, al igual que lo que ocurre con el sistema nervioso y con el sistema endocrino, mensajeros químicos equivalentes a las hormonas y a los neurotransmisores, ¿sí? Este mensaje químico del sistema inmune se denomina citoquinas. Bueno,
Como vemos, hay muchos mecanismos que permiten la interacción entre los distintos sistemas: sistema inmune, sistema endocrino y sistema nervioso o psicológico, ¿sí? Las células T y B tienen receptores para glucocorticoides, que es la hormona del estrés. Los linfocitos tienen además receptores para adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides, es decir, captarían toda la respuesta endocrina que caracteriza el estrés. Los péptidos y los neuropéptidos secretados por las neuronas también son determinados por células inmunes, y las células nerviosas también tienen receptores para distintas citoquinas. A su vez, cuando una persona está estresada, presenta cambios de hábitos, por ejemplo, come menos o duerme poco o duerme mucho. Esos cambios en la conducta de las personas los vuelven vulnerables también a las infecciones, porque puede tener una desnutrición o una falta de descanso, entre otros. Como para unir toda esta información, les muestro un ejemplo. Esta diapositiva ejemplifica justamente esa interacción, ¿no? Como distintos grupos, se presentan 3 grupos de sujetos: unos controles, otros cuidadores de enfermos de Alzheimer o de cónyuges con Alzheimer tiempo atrás, y otros cuidadores y cónyuges de enfermos de Alzheimer actuales, ¿sí? Lo que se les hace, se les ha colocado a estos 3 grupos la vacuna contra el neumococo y se les ha ido valorando a lo largo del tiempo, durante 6 meses, la cantidad de anticuerpos que presentaban contra el neumococo en sangre, ¿sí? Como pueden ver, tanto los controles como los antiguos cuidadores presentan valores más altos de anticuerpos contra el neumococo que los cuidadores actuales. Es decir, de que el estrés crónico causa una disminución de la respuesta inmune mediada por anticuerpos.